Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos, el amor. Y no cualquier amor, no. Vamos a adentrarnos en la vida de Demet, una persona que, como muchos de nosotros, tiene su corazoncito ocupado. El título lo dice todo, Demet confiesa tiene a alguien en el corazón. La revelación que te sorprenderá. Así que si son fans de Demet, si siguen sus redes sociales, si están al día con sus entrevistas, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar esta confesión, a analizar cada detalle, a especular, y sobre todo, a entender qué es lo que está pasando en la vida sentimental de Demet. ¿Quién será esa persona especial? ¿Quién le roba el sueño? ¿Estamos hablando de un nuevo romance, de una amistad que se profundiza, o de algo completamente diferente? Y antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque prometemos que vienen muchas sorpresas, muchos temas interesantes y, por supuesto, mucha diversión. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene esta confesión? ¿Cómo nos enteramos de que Demet está sintiendo algo por alguien? Bueno, como suele suceder, la información nos llega a través de diferentes fuentes. En primer lugar, y esto es fundamental, tenemos las palabras de la propia Demet. En una reciente entrevista, en un evento, en una publicación en sus redes sociales, ella misma soltó la bomba. Utilizó palabras clave e indirectas, dejó caer la pista que obviamente encendió todas las alarmas y despertó la curiosidad de sus fans. Es importante destacar que Demet es una persona bastante reservada con su vida privada. No suele ser de las que hablan abiertamente de sus sentimientos, ni de sus relaciones. Por eso esta confesión, aunque sutil, tiene un valor enorme. Significa que de alguna manera, ella se siente cómoda, segura, y dispuesta a compartir un poquito más de su mundo con nosotros. Y eso es algo que debemos valorar muchísimo. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. No esperemos que Demet nos revele el nombre, la edad, ni la dirección de la persona que ocupa su corazón. Lo más probable es que se mantenga discreta, protegiendo su intimidad. Pero a través de sus gestos, de sus miradas, de las palabras que utiliza, podemos intuir mucho. Quizás dijo algo como «hay alguien especial en mi vida», o «estoy muy feliz en este momento». Tal vez habló de un nuevo proyecto, de una persona que la inspira, de alguien que le da paz. Una vez que tenemos claro qué dijo Demet, el siguiente paso es analizar el contexto. ¿En qué momento lo dijo? ¿Qué tipo de evento era? ¿Estaba cómoda o parecía nerviosa? La entrevistadora le preguntó directamente, ¿o fue algo que surgió de la conversación? Todo esto es importante porque el contexto nos da pistas sobre la veracidad y la importancia de la confesión. Si fue algo espontáneo, probablemente sea más genuino que si fue algo premeditado, o que le obligaron a decir. Ahora bien, ¿a quién podría referirse Demet? Aquí es donde entra en juego la imaginación. Existen varias posibilidades. Posibilidad 1. Una persona del ámbito laboral, ¿estamos hablando de un compañero de trabajo? ¿De un actor, actriz, director o productor con el que esté trabajando en un nuevo proyecto? En el mundo del espectáculo, los romances surgen a menudo en el set de rodaje. Pasar horas y horas juntos, compartir experiencias, trabajar en equipo, todo eso crea un ambiente propicio para que surja el amor. Si tenemos información sobre los proyectos en los que está trabajando Demet, podemos empezar a descartar opciones. ¿Con quién ha estado trabajando últimamente? ¿A quién ha visto más seguido? ¿Con quién tiene buena química, tanto en la pantalla como fuera de ella? Posibilidad 2. Una amistad que se convierte en algo más, a veces, el amor surge de la amistad. Una persona que ya forma parte de su vida, un amigo o amiga de toda la vida, que de repente empieza a mirarla con otros ojos. Es una posibilidad muy romántica y también muy común. ¿Quiénes son los amigos más cercanos de Demet? ¿Con quiénes pasa más tiempo? ¿Hay alguna persona que parezca tener una relación más especial con ella?
Revisemos sus redes sociales, sus fotos, sus comentarios, las pistas pueden estar en cualquier lugar. Posibilidad 3, alguien completamente nuevo, quizás Demet ha conocido a alguien fuera del mundo del espectáculo. Alguien que no tiene nada que ver con su trabajo, con su fama, con su vida pública. Esta posibilidad es muy emocionante porque significaría que Demet está buscando el amor en un lugar diferente, en un ambiente más privado. O más íntimo. ¿Dónde podría haber conocido a esta persona? ¿En un evento social? ¿A través de amigos en común? Las posibilidades son infinitas. Posibilidad 4, un amor del pasado. Podría ser que Demet haya retomado contacto con un antiguo amor. Quizás una relación que no funcionó en su momento, pero que ahora tiene una segunda oportunidad. Esto sería muy interesante porque demostraría que el amor verdadero puede volver a florecer, incluso después de años de separación. Posibilidad 5 emoticono besos, aquí es donde entra la parte más intrigante del vídeo. ¿Qué es lo que realmente sorprenderá? Podría ser que Demet esté enamorada, pero de alguien que nadie esperaría. Quizás alguien del mismo sexo. Quizás alguien que es mucho mayor o mucho más joven que ella. Quizás alguien que es de otra nacionalidad, o que vive en otro país. O incluso podría ser que Demet no esté enamorada de una persona, sino de algo más, de un proyecto, de un nuevo estilo de vida, de su propia libertad. Esta es la parte que queremos mantener en suspenso, porque es la que hará que el vídeo sea realmente memorable. Durante el resto del vídeo podemos incluir fotos, vídeos, fragmentos de entrevistas, y cualquier otra información relevante que nos ayude a entender la situación. Podemos hablar de los rumores que han circulado en las redes sociales, de las especulaciones de los fans, de las pistas que Demet ha ido dejando a lo largo del tiempo. Debemos ser muy cuidadosos con la información que compartimos, y siempre ser respetuosos con la privacidad de Demet. Es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de una persona, y que debemos ser prudentes con nuestras conclusiones. No podemos afirmar nada con certeza, a menos que tengamos pruebas irrefutables. Lo importante es disfrutar del misterio, de la especulación, y de la emoción que nos genera esta noticia. Y hablando de emoción, ¿qué creen ustedes? ¿Quién creen que es la persona que ocupa el corazón de Demet? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes. ¿Creen que es alguien del ámbito laboral? ¿Un amigo cercano? ¿Alguien completamente nuevo? ¿O quizás la sorpresa es aún mayor de lo que imaginamos? Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que se hayan divertido con nosotros. Hemos analizado la confesión de Demet, hemos especulado sobre las posibles identidades de esa persona especial, y hemos tratado de entender qué es lo que está pasando en su vida sentimental. Recuerden que lo más importante es respetar la privacidad de Demet y no hacer juicios precipitados. Disfrutemos de este misterio, y esperemos a ver qué nos depara el futuro. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad me encanta que estén aquí, compartiendo este momento conmigo. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Quiero leerlas todas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que viva el amor.